un marco global, un marco local y uno inclusive hasta personal, como el ejemplo que les platicaba de que, bueno, que se ve muy apoyado por lo que es la experiencia que tengo, que de repente, por terminar el semestre, envían todas las actividades, participan en los foros, tratan de participar en los chats, pero bueno, muchos ya están cerrados. Les he preguntado cuál es la situación de esto y me dicen, bueno, es que si usted es el profesor que está en quinto turno, pues bueno. Pero fíjense algo muy curioso, es una forma de avanzar que les ha servido, porque muchos, y esto sucede con los alumnos de quinto, sexto semestre, que han entendido bien cómo trabaja el sistema y dicen que les va mejor dedicarse a una sola materia en un periodo corto de tiempo. Bueno, creo que ahí cometió un pleonasmo, en un tiempo reducido, que dedicarle 5 materias al mismo tiempo, que de repente se ven muy abrumados y mejor a una cosa van atacando un poco. Pero hay muchos profesores que no saben esto. Y como les decía, si eres de los últimos profesores que te entregan todo, hay quienes dicen, no, no cumpliste con el plan y programa de actividades, no entregaste a tiempo, para mí no funciona. Pero es que no conocen esta situación de los alumnos, que a mi manera de ver las cosas debería aceptarse, porque justamente uno de los modelos de este tipo de educación a distancia es la flexibilidad. Debemos de pensar muy bien en nuestros alumnos. Es otra de las partes que no comprende Analytics, pero debe haber conciencia de con quién tratamos. Bien apoya eso que debemos personalizar el aprendizaje. No todos avanzan a un mismo ritmo, no todos tienen los mismos problemas, las mismas necesidades. Entonces, bueno, con ese cuadrito de reflexión, quiero comenzar. Y bueno, me cambio para acá y seguimos. Las 9 Vs del dato. Partamos de esa entidad mínima, lo que es el dato, pero el dato está lleno de elementos, digámosle así. El dato por sí mismo tiene un valor, que yo creo que es la V más, ahora sí que más valiosa. El dato por sí mismo tiene un valor, tiene un volumen, lo que les platicaba hace un momento. O sea, hay bases de datos que pesan 100 megas y hay bases de datos que pesan los gigas, los teras, los picos, o sea, son cantidades de datos impresionantes. También la otra es la velocidad. ¿Cómo se interrelacionan estos datos? ¿Cómo estos datos alimentan los sistemas? ¿Sí? Que eso de repente a lo mejor en este caso de la educación no es tan importante, la verdad, pero pensemos en estados financieros, en la banca electrónica, este término de velocidad es fundamental. ¿Por qué digo que aquí no es tanto? Porque en el caso del registro de calificaciones ante DEGAI, pues saben que tenemos tiempos predestinados para hacerlo y no todas las facultades entregan los datos de las calificaciones, sí en forma, pero no en tiempo, porque como les platicaba, yo estuve 8 años del lado de jefe de información y estadística del SUAYED y les hablaba a los de GAI, oye, ¿cómo llevas tu base de datos? Pues voy al 80%, voy al 90%, porque con muchas actas, muchos extraordinarios, bueno, hacen que se detenga esa entrega de calificaciones. La visibilidad, una forma es cómo presentas el dato. Porque una cosa es cómo te haces del dato, cómo lo procesas, y la otra es cómo lo analizas. Esa es la otra V que es muy importante. No es lo mismo que presentes una base de datos de 10,000 hojas a que hagas una buena síntesis de los datos y digas, mira, el dato se presenta así, los picos son estos, la distribución es esta, apoyando mucho de la estadística. La vulnerabilidad del dato. El dato a veces suele ser invasivo. Creo que eso todo el mundo lo vivimos cuando estamos en Google, en Facebook, y por ocurrencia te dan la necesidad de buscar, voy a inventar cosas, ¿no? Pantalla LCD de 29 pulgadas, a los 3 segundos ya Facebook está diciendo, marcas comerciales, ¿no? Esta marca comercial te ofrece esta promoción. Y por otro lado, esta tienda departamental te ofrece esta promoción. Te dice, oye, espérame, yo nomás busqué para saber de tamaño, no es que la quiera comprar ahorita. Entonces, el dato es vulnerable en la función de que nos pueden atacar de forma sobreestimada, hay que tener cuidado.
La variabilidad. El dato es dinámico, constantemente está en función, lo que les comentaba con la velocidad, está en función del tiempo. Una variable puede cambiar de un momento a otro en espacio geográfico. Muchos lo usan para cuestiones de logística. Imagínense, por la empresa de Coca-Cola, si les importa saber dónde están sus camiones distribuyéndose el producto, yo pienso que es que les interesa mucho, o estas empresas de transportación de valores, la misma historia. Ahí la variabilidad del dato es constante porque se están moviendo en diferentes regiones geográficas, el consumo de sus camiones en gasolina y, bueno, más cosas. La validez del dato, otra V muy importante que es, pues depende cómo tengas el dato, cómo lo limpies y cómo lo proceses, es el producto que vas a tener. Igual el concepto de cajita negra, ¿no? ¿Cuál es el insumo? ¿Qué pasa dentro de esa caja? Y bueno, si en función de lo que entra está el producto, pues debemos cuidar mucho ese recurso de entrada. La volatilidad del dato, igual hay datos que en función del tiempo tienen más o menor valor. Por ejemplo, en cuestiones aquí de datos educacionales, cuando se hacen las encuestas, muchas veces se hace la pregunta en el cuestionario, ¿cuántos años tienes? Yo le digo, oye, espérate. En lugar de preguntar la edad, pregúntale la fecha de nacimiento. Porque no sabemos que esta base de datos que estás construyendo, a lo mejor de aquí a 10 años, la vas a necesitar o ya traes otro enfoque de análisis. Entonces, si no te acuerdan qué año la aplicaste y te contestan los años, no será tan fácil saber qué edad tendrá a la fecha actual, ¿no? Entonces, si sabemos la fecha de nacimiento, no importa en qué tiempo estemos analizando, sabemos la edad en automático. Y la variedad, lo que les decía, ya no está mucho la función del volumen, sino los tipos de datos, los Excel, los podcasts, los videos, las intervenciones en foros, los logs del sistema. Entonces, como se fijan, estas 9 Vs del dato, hay unas que sí son muy pertinentes para la cuestión del Learning Analytics y hay otras que, bueno, de acuerdo a otras áreas, son más competentes. Para cerrar este marquito de reflexión, les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que estamos en un mundo más conectado? Sí, no, más o menos. Sí, este dice que sí, a los demás, pues no quieren, no los veo, pero... Ah, ok, tú me dices aquí. Sí, por ejemplo, ahí David Briceño dice, ¿no? Con más Gracias. información, pero no creo que más conectados. Entonces, ¿qué será? Gracias, Larissa. Apóyame leyendo los mensajes, por favor. Sí. Alma dice, yo considero que sí, este foro es un ejemplo de que estemos más conectados. Ok. ¿Alguien más? Lo que yo sí, Conectados. Dice David, conectados, ¿pero a qué? Sí, si se fijan, es como una pregunta como algo tricky, ¿no? Así como, ¿cómo le dicen? Engañosa, ¿no? La pregunta. Entonces, sí, porque hay muchos aseguros, bueno, más conectados a quién. Ahora, ¿todos estamos más conectados o solamente somos pocos los privilegiados? Ahora, esos que estamos conectados, ¿para qué nos conectamos? ¿Para hacer de esto una mejor sociedad? No, evidentemente, cada quien se conecta por sus intereses propios, pero bueno, muchos de los discursos, mensajes políticos es que la sociedad de la información ya está aquí, la sociedad del conocimiento y todos tenemos acceso a Internet y a estar más informados. La respuesta es, desgraciadamente, no todos estamos conectados, no todos nos conectamos para lo mismo, cada quien cubre sus propios intereses, pero bueno, en el discurso se dice que es un mundo más conectado, pero pues sí, hay más redes, hay más líneas, hay más empresas de comunicación que lo buscan, pero bueno, muchos lo hacen con fines comerciales, ¿no? Otra pregunta, ¿para qué tantos datos? ¿Por qué creen ustedes que las empresas, y aquí a mano derecha ven que
les puse una figurita que dice qué pasa online en 60 segundos. Y pues pone las grandes, ¿no? Las grandes comerciales como es YouTube, WhatsApp, Twitter. Y si se fijan, de acuerdo al círculo concéntrico y nos vamos abriendo, que digamos, cada círculo es un año más. Es decir, del 2017 del 2014 al 2017, perdón, pues sí, vamos viendo que Facebook de tener 2.4 millones de posts o de participaciones en sus redes, ha crecido a 3.3 millones, ¿no? Pero recordarán que, bueno, de repente intento ser apolítico en estas conversaciones, pero no puedo contenerme. Recordarán que vino Zuckerberg, ¿no?, a platicar con López Obrador. ¿Y cuál fue el discurso de Zuckerberg? Dijo, no, no se preocupen, yo voy a llevar internet a las regiones de Oaxaca, a las regiones de Guerrero. Y uno dirá, mira, qué buena persona es este hombre, ¿no? Y por López Obrador yo creo que pues se la creyó, ¿no? Digo, pues mira, me van a ayudar con internet. Pero no, porque fíjense, Zuckerberg al traer Facebook y evidentemente todos estos compañeros de allá, pues van a ingresar a través de Facebook. ¿Y saben lo que hace Facebook? Pues guarda tus intereses, guarda tu huella digital, guarda tus gustos, guarda tus redes con quien interactúas. Entonces, algo curioso, que es todo aquello que usas en Internet y no te cuesta, tú te vuelves el producto de eso. Entonces, López Obrador pensará, mira, no me va a costar nada, pero Facebook se va a llenar de lo más importante. Todas estas empresas viven de los datos, su producción de riqueza es gracias a los datos. Entonces, imagínense al rato en las regiones de Oaxaca, en Guerrero, Michoacán, bueno, en cualquier parte, pues ya van a crear necesidades que no existían, ¿no? Digo, de repente hay que ser algo crítico, ¿no? Y buscar, por eso les pregunto, ¿para qué tantos datos? Justamente estas grandes empresas viven de los datos. No es de que sea un producto gratis, de que digas, mira, Google nos pone a disposición el Google Maps, el Gmail, el Google Docs. Qué padre, ¿no? Pero todo eso, miren, lo maquila, lo procesa y se los vende a otras personas. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo entender mejor todos estos datos? Ahí es el reto. Entonces, para eso existen muchas técnicas estadísticas que, por supuesto, los grandes científicos de datos trabajan en estas grandes empresas. Y ellos tienen el software, tienen las aplicaciones para interpretar datos de los que les comentaba. No importa del tamaño que sea, ni sean estructurados o no. O sea, es sacarle justamente las evidencias ocultas que los datos no muestran a simple vista. ¿Creen que vale la pena estar más y mejores informados? Sí, no, más o menos. Mira, te digo lo que ponían antes de esta segunda pregunta, pero igual tiene que ver. Dice, coincido que con más información, pero no necesariamente mejor informados y mejor conectados, ¿no? Entonces, puedes estar más informado, tienes mucha más información, pero ¿como para qué te sirve? Sí, lo que pongo aquí en esta lámina invita mucho a detonar la crítica, ¿no? A criticar la situación y justamente a que reflexiones. No crean que lo que pongo aquí es, en esta sección, bueno, no es la verdad absoluta, al contrario, es invitarlos a debatir sobre qué opiniones tienen y sí, bueno, no es, como dicen bien, no es que estemos más conectados y más informados, porque podemos estar muy mal informados y que eso da... Ahí estamos. Muchas gracias. Me ayudaron con el chat. Pero aún así, bueno, sigo invitando a Larisa que sea quien me controle y me haga una ceñita y participe también, que sea la voz de los demás compañeros que no tienen micrófono. Okay. Entonces, para estas grandes empresas, claro, estar más y mejor informados de lo que hacemos, de lo que nos gusta, desde dónde estamos, es vital, es vital. Y en menores tiempos, por supuesto. Inclusive hay algo que hace años leí. Sí conocen las televisiones inteligentes, ¿no? Que tienen ahí arribita una camarita, inclusive esta laptop tiene su camarita. Y dicen, que sí lo creo, que estas grandes empresas, Samsung, Sony, LG, todas estas, pues esa camarita no es ciega, que ella sabe cuando no hay nadie en casa. Entonces, cuando no hay nadie en casa,
esa camarita se prende y empieza a ver. ¿Y cómo, qué cosas creen que ve? Piensen dónde están situadas sus televisiones, dónde ponen sus computadoras. ¿Qué creen que ve? Usos y costumbres, ¿sí? ¿Qué más? Hábitos de consumo. ¿Por qué hábitos de consumo? ¿Qué ve? Lo que dice también David Briceño, los productos que consumimos, ve qué tipo de artículos tienes. Si estás en la tele, en tu recámara, me imagino, pues ve qué tipo pues, de artículos están decorando tu casa, o a lo mejor ropa, o mobiliario, Sí. que pone también Luis, recursos tecnológicos que pueden estar alrededor. De isofacto sabe cuántos elementos tiene la familia, ¿no? Cuántos integrantes. Si tienes mascota, si no tienes mascota, qué tipo de mascota. Sabe si olvidas un libro o imagínense aquí, ahorita me doy cuenta que cumpleaños Edith. Ah, no, pues sabe que aquí en este grupo hay una persona que se llama Edith y por supuesto que saben quién es Edith y con dónde se conecta. Si ven, por ejemplo, un libro sobre el mueble de la sala, sobre el comedor, ah, mira, ya sé qué gustos de lectura tiene. Entonces, de repente no se nos haga extraño que digan, ay, yo no puse nada en Google, no puse nada en Facebook. ¿Por qué me llegan recomendaciones de lectura de Julio Verne, no? Entonces, ¿a estas grandes empresas les importa estar más informados en mejores tiempos? Sí, porque si no, ¿se acuerdan de las 9 de arriba? Pierde validez, o sea, está en función del tiempo, por supuesto. Lo que te interesa ahorita y en esta sociedad del consumismo tan repentino que ahorita estás interesado en algo y mañana en otra cosa y así te vas, es sumamente importante. Ahora, todo esto que hemos platicado es en el mundo comercial. Vamos a irlo bajando un poquito a lo que nos preocupa un poquito, al mundo de la educación, al mundo de cómo analizar los datos, no con fines comerciales, sino con fines de generar interés en los alumnos. Así como nos mandan los posts con los comerciales y nos cautivan y ahí vamos y ahí estamos a punto de comprar ciertas cosas, la misma historia tenemos que hacer con nuestros alumnos. O sea, cómo embelezarlos, cómo interesarlos en cuestiones meramente de educación. Y bueno, antes de cambiar de lámina, para el 2020 se pronostica que el universo digital va a ser igual a 44 zettabytes. Ese es un número grandísimo, es un 10 seguido de 21 ceros. Es más que todas las estrellas de todos los universos que hay bueno, de todos los planetas que hay en este universo. De los cuales solamente el 37% están sujetos a ser analizados. Tiene que estar, y esto está relacionado con lo que les decía, datos estructurados y no estructurados. Que mucho se está trabajando en eso, en cómo analizar datos no estructurados. Bueno, pasamos a la siguiente laminita, que es la unión de dos elementos básicos. Uno es la huella digital y otro es el cómputo. ¿Saben qué es la huella digital? ¿La han escuchado? ¿No? ¿Alguien por allá? ¿Quién más? ¿Se acuerdan la fábula de Hansel y Gretel? Que para no perderse del camino agarran las migajas de un pan y las van tirando para dejar rastro y saber cómo volver. Exactamente lo mismo. La huella digital son las migajas de Hansel y Gretel que dejamos nosotros en Internet. A dónde nos conectamos, en qué tiempo lo hacemos, con quién platicamos, qué intereses tenemos. Ya lo hemos venido platicando, pero a todo esto le llaman la huella digital. Y estas huellas digitales, perdón, voy a tomar, son personales. O sea, las grandes empresas saben, pues todo lo que hemos comentado, cómo te mueves, hacia dónde te diriges, cuándo vuelves, con qué frecuencia entras a Facebook, con qué frecuencia buscas entrar temas relacionados a las manifestaciones estas que ha habido acá en Chile, por ejemplo. O sea, sabes si eres apolítico o político, si te interesa qué tipo de lectura. Entonces, todo eso es la huella digital, o sea, son los rastros que uno deja por internet. Y entonces, voy a hacer para acá porque no alcanzo a ver.
para, no. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Aquí? A ver, espérenme, muchachos, porque ahí estoy. ¿Y acá qué pasó? Ah, ok, ahí estoy. Entonces, el Learning Analytics tiene 4 grandes niveles. El descriptivo es ¿qué ha sucedido? Entonces, esto muy relacionado a la estadística descriptiva. Mira los porcentajes de avance de los alumnos en trabajo social del 98 al 2003. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se comportaron? ¿Cuáles tuvieron mejores desempeños de avance? Los de tal generación, los que tuvieron un plano currícula diferente entre uno y otro. Otro nivel, el diagnóstico. ¿Por qué sucedió? Ah, mira, los mejores avances se dieron en la generación 98 justamente porque cambiamos de plan. Entonces ahí empiezas allá. Lo importante es, miren, yo además soy profesor de estadística y lo que le digo a mis alumnos es, más que saber buscar las cosas en un cúmulo de datos, es saberte hacer las preguntas correctas. Porque ahí viene lo interesante. Si tienes una pregunta bien definida, ya el cómo busques, con qué técnica y método estadístico lo encuentras, lo encuentras. Entonces, esto está muy relacionado a lo que les comento de diagnóstico. Predictivo, ¿qué es lo que sucederá? Por ejemplo, si hemos visto que históricamente, voy a suponer, si históricamente las mujeres que además tienen la fortuna de ser madres, que viven en algunos de los municipios del estado de Oaxaca, les viene bien inscribir 3 asignaturas en el primer semestre. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Estoy hablando en términos muy generales, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a sugerirles que a estas mujeres que tengan estos perfiles de ingreso de cierta región, inscriban 3 asignaturas. Porque hemos visto también por los datos históricos que las que inscriben 5, pues les cuesta mucho trabajo. Ellas mismas han dicho que no pueden atender ni a sus bebés, no pueden atender responsabilidades propias. Entonces, a esto nos puede llevar a ayudar el Learning Analytics en el ámbito predictivo, hacer un soporte, hacer un apoyo a las personas en el particular. El Learning Analytics está centrado en los estudiantes o alumnos, ¿eh? Todos estos esfuerzos son para ellos. Y por el último, el prescriptivo, ¿qué deberíamos hacer para lograr los objetivos? Entonces, es igual hacernos otra pregunta, pero para llegar al prescriptivo, bueno, es el top. Es porque ya sabemos qué sucedió, por qué sucedió y qué es lo que podría posiblemente suceder y qué deberíamos de hacer para movernos a otra situación, a otro estado deseado. Entonces, esos son los 4 niveles. No veo las caritas. ¿Hablando? Lari, ¿estás hablando? No. No. Ah. No, yo estaba hablando, tengo cerrado el micrófono, o lo tenía. ¿Sí estás poniendo atención, Lari? Sí, sí estoy poniendo atención. Saludos a todos. Entonces, nociones conceptuales, ¿de dónde surge este término Learning Analytics? Les decía que hay un marco de referencia, que es la ciencia de datos, que en mi primera intervención les decía que dentro de la ciencia de datos hay, digamos, 3 nodos. Uno es el Big Data, que ya les platiqué, que es el volumen y la variedad de los datos, tanto en estructurados y no. Pero una cosa no es nada trivial decirle a las máquinas cómo, disculpen por la analogía, pero cómo se coman tal cantidad de datos y en diferentes formatos. Eso es todo un reto y eso está enmarcado dentro de la ciencia de datos. Otra cosa es la minería de datos. Es decir, ya que tengo toda esa cantidad de datos en múltiples formatos dentro de un sistema, es ahora cómo los analizo, qué técnicas son las que a nivel computacional son más eficientes, porque analizar bases de datos de teras inclusive corre el riesgo de quemarse los procesadores, ¿no? Porque es tal la cantidad de cálculo que existen técnicas para seleccionar los mejores métodos para el análisis. Entonces, es otra área muy importante dentro de la ciencia de datos, el data mining. Y la otra es la visualización de los datos. Ya que le dije a la máquina cómo se comieran los datos, ya que entró en la otra área y analizó esos datos, entonces la otra es cómo presento esos datos, cómo los socializo, cómo hago que estos datos que he venido
analizando, creen un impacto que genere cambios en las decisiones, ¿no? Y pensando esto pues, en ciertos directivos, en ciertos stakeholders de las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado que para el caso de trabajo social, el sexto semestre se les dificulta mucho porque ya empiezan con sus prácticas profesionales y sí sabemos que la mayoría trabaja y sí sabemos que la escuela de trabajo social les pide que vengan a atender tales días, tales horarios cuando ellos tienen trabajo, no es posible ligar todo eso. Entonces, pues es importante tener este tipo ahora sí que de información para producir un conocimiento y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es de ciencia de datos. Y en cuestión de analítica, la analítica es el análisis de grandes cúmulos de datos con el uso de matemática, estadística y software. Ahí estamos. Otro es el Business Intelligence. Eso se usa mucho en ámbitos organizacionales, ¿no? El Business Intelligence es el negocio inteligente, es decir, cómo hago que los datos sean dinámicos, cómo hago que todos tengan acceso a esos datos, que generen información para que tomen sus decisiones en función de la oferta o demanda de un producto, por ejemplo. Otro concepto que tenemos es Academic Analytics, que aplica los principios y herramientas del Business Intelligence, pero para ámbitos más de orden de gestión, ¿no? Entonces, DeGuy tiene su sistema, que es Academic Analytics, que es justamente ellos ven en forma real cuántos alumnos están inscritos, en qué materias, en qué turno, el porcentaje de avance, de eso se trabaja actualmente. Pero me quiero centrar en estos dos. Uno es Learning Analytics y otro es Educational Data Mining, que digamos que son los dos conceptos emergentes que han venido a tratar de atender la cuestión de la educación, particularmente esos dos. Voy a permitirme leer la definición de LAC, que LAC es una asociación que es Learning Analytic Knowledge. Ahí está. Y la definición que ellos concertaron es la medida, colección, análisis e informe de los datos de los alumnos y sus contextos para propósitos de comprender y optimizar el aprendizaje en sus entornos en los cuales acontece. Entonces, a ver, la medida, evaluación, saber cómo medir, la colección, cómo me hago de los datos. Fíjense, ese de colección tiene que ver mucho con el Big Data, análisis con el Data Mining, y sus contextos. Es vital saber los contextos, porque lo que sucede aquí en la universidad no es lo mismo que surge en el Politécnico. Hace poco leí un artículo de un análisis que hacían en el Politécnico y definían que una de las principales causas o factores de deserción era el cobro de algunas asignaturas para la cuestión del IPN virtual. Yo me quedé, yo no sabía qué cobrar. Y que a raíz de eso evitaron ya que se hicieran los cobros para estas asignaturas. Entonces, bueno, cada universidad tiene sus contextos y hay que atender. Y por otro lado, tenemos el Educational Data Mining, que además del uso y metodologías del data mining, considera el enfoque pedagógico de los alumnos y sistemas. Pero ahorita les voy a explicar más claramente cómo hay una diferencia clara entre estos dos conceptos. Fíjense, analizando aquí en la red esta de Scopus cuál ha sido la producción científica, pues se ve que inició con un poquito más de fuerza Educational Data Mining versus Learning Analytics, pero en función del tiempo, inclusive esto ha cambiado. Ha tenido mucho más fuerza el concepto de Learning Analytics. Inclusive el doctor Peña, sus principales escritos fue en el ámbito de Educational Data Mining y ya ahora es uno de los principales precursores aquí en México del Learning Analytics. Ahora, estas diferencias, acá está por Google Trends, el interés de búsqueda que ha habido a través del tiempo, y sí, o sea, Learning Analytics está por encima de Education Data Mining, porque la razón es que Education Data Mining está enfocado más al área de las matemáticas, de las estadísticas, del desarrollo de técnicas, de cómo analizar datos en el ámbito educacional. Y Learning Analytics es, digamos, es más integrador.
incluye a los pedagógicos, a los diseñadores instruccionales, a la gente, evidentemente la gente de cómputo, digamos, abraza más áreas para hacer de esto pues un concepto más fuerte y atienda mejor todos los datos que se generan en las plataformas e instituciones educacionales. Es por eso que ha tomado mucha fuerza, porque mucho se ha dicho que Education Data Mining es el data mining aplicado, así como lo podemos aplicar al sector automotriz, lo podemos al sector turismo, bueno, pues es data mining aplicado a educación, pero Learning Analytics es como más holístico, pues comprende más áreas. Por eso ha dejado de cobrar fuerza y ya se leen muchos artículos por Learning Analytics. Aquí les presento una red, entonces, justamente de Learning Analytics, donde, si se fijan, todos los noditos de color rojo tienen que ver con ciencias de la computación, los noditos de color azul con ciencias de la educación, y el verdecito, bueno, es otros, por ejemplo, la ingeniería lingüística. Entonces, esos noditos rojos, si se fijan, hay nodos, no sé si ellos ven cuando señala esto, ¿no, verdad? Sí, ok. Sí, ven. Por ejemplo, este nodo, pues es un grupo muy purista en el sentido que ellos no dicen que son Educational Data Mining, pero ellos se preocupan por la estadística, por la minería de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial. Si se ven, no tiene cabida alguien de ciencias de la educación. Es todo rojo. A diferencia de este otro nodo, donde, bueno, reconocen que en las ciencias de educación tienen que tener las habilidades de las ciencias de la computación e integran pues, otro grupo de estudio muy diferente. Y viceversa, ¿no? Pero acá están los nodos, digamos, de mayor peso, donde justamente nosotros podemos ver, bueno, los intereses de diferentes áreas en confluir para atender una situación en particular. Esa es, bueno, una de las influencias que tiene. Y lo que decía, ciencia de la educación, pues entra la psicología, la pedagogía, la filosofía, la sociología, y cómo se apoyan de estas áreas más, bueno, más en el cálculo de los datos, pero con una visión más holística, ¿no? A ver, Ethel hace una pregunta. ¿Dónde quedan los especialistas del? A ver, es que me refiero a, por ejemplo, yo soy socióloga y yo imparto historia, pero entonces en el diseño, ¿dónde quedaría el que sabe, es que soy muy presuntuoso, o sea, el que sabe del área, el que sabe de la materia, porque acá está, y me parece bien, ¿no? O sea, quién diseña y tú comentabas el instructor, ¿cómo se llama? El pedagogo, el diseñador instruccional, pero ¿dónde está quien da como la carnita? ¿O cómo decirlo? Te entiendo a la perfección, sí, el experto del tema, porque creo que cometí una omisión, pero sí, es el experto del tema y es parte fundamental de todo esto. Justamente es el que sabe el contexto, el que sabe cómo sus alumnos, cuáles son los temas que no les viene bien, cuáles son los temas que les cuesta mayor trabajo. En función de eso y a tu experiencia, tú sabrás, si yo no sé mucho de historia, pero yo sí les presento esto a través de un artículo, no lo van a entender tan bien como si se los presente una línea de tiempo. Entonces, tú como experto en el área de historia, ¿me decías? Sí. Tú eres quien le presentas, les propones tanto a los pedagogos y psicólogos como, claro que esto es un equipo, tú haces, digamos, la sugerencia y ellos a su vez, también expertos en su área, pues atenderán cómo presentar mejor el contenido de tu materia, ¿no? Y por otro lado, los ciencias de la computación se encargan de ver, mira, aprenden mejor aplicando este recurso versus este otro, ¿no? Entonces, digamos, dan los elementos para que en un programa de estudios, pues tiendan más a ir sobre un recurso que otro. Pero sí, son súper importantes. Aquí no aparecen, pues, pero porque presentamos en ciencia de la educación de que es, digamos,
quién se encarga de bajar el conocimiento de los expertos para no encasillarlo, pero sí dirigirlo hacia una plataforma digital, ¿no? Ujú. Okay. Ok. Y miren, esto sucedió en el 2017, si mal no recuerdo, en LAC, que les digo que es un evento anual sobre todo el tema que es Learning Analytics. Y no se alcanza a ver, pero bueno, aquí están los campos de investigación, están los negocios, la ciencia de la computación, educación, ingeniería, industria. Y por otro lado tenemos las categorías, investigación en evaluación, artículos de opinión, experiencias personales y propuestas de solución. Y justamente en este cruce es donde aquí no alcanzan a ver, pero aquí está, dice 89 y 78, quiere decir que hubo 89 artículos de orden científico donde las ciencias de las computaciones proponen ciertas soluciones y hubo 78 donde la educación propone ciertas soluciones. Todo en el marco del Learning Analytics, es decir, cómo es, o sea, es un tema que está vigente, es un tema que está en la ocupación de varios campos de investigación y sí se ha estado escribiendo mucho sobre eso. Entonces, principalmente son esos dos. Otros se han encargado en validar la investigación, pero en ciencias de la computación, es decir, hay artículos en los cuales ellos proponen una técnica para analizar mejor los datos y hay otros artículos que toman esas propuestas, las aplican de acuerdo a su contexto o entorno local, bueno, y validan esa nueva generación de técnicas o recopilación de estas. Entramos en lo que es las aplicaciones en Learning Analytics. Si se acuerdan, había 4 niveles allá arriba que les comenté, pero a su vez están relacionadas con ciertas aplicaciones. Aplicaciones de orden computacional, o ya sean aplicaciones web o aplicaciones de móviles o celulares. La primera es alertas tempranas. Ahorita voy a entrar al detalle de cada una. La otra es recomendación de cursos. Una tercera es aprendizaje adaptativo. Y la cuarta es diseño de currículum. Y están en ese orden. Es decir, tú no puedes tener aprendizaje adaptativo si no has pasado por alertas tempranas de recomendación de cursos. Es decir, es un esquema evolutivo. Cada vez va sumando. El primer paso para cualquier institución que quiera implementar en Analytics, su primer objetivo es tener aplicaciones en alertas tempranas. ¿Qué son las alertas tempranas? Aquí les pongo, mira, un ejemplo de aplicación de una universidad de Indianápolis que se llama Universidad de Purdue. Y lo que hacen ellos es, fíjense en lo que dice ellos mismos, Signals, dejen mover este cuadrito de chat porque no alcanzo a ver. Signals está basado en la idea de que los alumnos no tienen un claro conocimiento de cómo está progresando su curso. Es decir, esto de alertas tempranas, lo que te va avisando es, oye Juan, ¿sabes qué? El martes de la siguiente semana, de acuerdo al plan de trabajo, debes entregar la actividad 4. Oye Juan, ya hace 2 días, ya han pasado 2 días y no has participado en tal foro. Y totalmente lo contrario. Oye, Juan, ¿sabes qué? El maestro ya te envió la calificación y alimentación de la actividad. Entonces, las alertas tempranas es un sistemita, una aplicación que te está advirtiendo, te está avisando cómo estás y también te permite compararte con los otros alumnos, que aquí entran muchos factores éticos, ¿no? Ya que a lo mejor, pues Gerardo, yo no quiero que sepa Juan yo cómo voy, ¿no? O tanto sea tan muy buen estudiante o lo contrario, sea malo, ¿no? Entonces, la forma en que lo solucionaron, pues fue tú como usuario principal del sistema, te identifica como Juan, pero en comparación con los demás, pues anonimiza, ¿no? No sabes quiénes son, nomás sabes que es el alumno A, B, C, D, E, pero sí te permite la comparación de ver tú cómo vas tanto en calificación, en cómo avance en actividades. Y el componente del algoritmo es, los que le comentaba al principio, es que muchos de los autores definen que un fuerte compromiso augura un buen desempeño académico.
Entonces, trabaja en eso. Mientras más compromiso tengas en entregar tus actividades, en participar en los foros, en estar en comunicación con tus demás compañeros, te augura un buen desempeño. Y además se suma con una historia académica previa y las características propias del alumno. Creo que alguien me está escribiendo. Vamos a ver. Y hay una pregunta de Ethel, que pregunta si cada uno de estos ítems tiene un dato y cómo se hace dato un desempeño por ingreso o por calificación. A ver, voy a contestar la primerita. Una pregunta, ¿cada uno de estos ítems tiene un dato? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, en este ejemplo, digamos que los foquitos verdes son aquellos en los que no tiene ninguna falta, no ha incurrido en faltas. Digamos que en esta pensemos que sea español y el número de la asignatura 310, en la intervención 2 tiene algo pendiente. Este es un resumen, digamos, tiene algo pendiente. Entonces, ya el alumno le dará clic sobre este foquito amarillo y sabrá qué es eso pendiente, si es un foro, si le entrega una actividad, si es que el profesor le ha mandado una pregunta vía mensajero, o si es que ya recibió una calificación. Entonces, es entrar ahí y darse cuenta, pues, por qué le marca un warning, ¿no? ¿Por qué manda un foquito amarillo? Y en las otras, como es biología, sistemas geoespaciales, supongamos estadística o cómputo, todo se va bien. La importancia de las épocas temas preventivas es informarte tú como alumno cómo estás en tus estudios, qué te hace falta por entregar y en cierta medida cómo te comparas con los demás. A ver, la segunda pregunta, ¿cómo se hace dato un desempeño por ingreso o por calificación? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo se hace dato? ¿Cómo puedes cuantificar el desempeño? ¿Por número de ingresos? ¿Por plataforma? Porque al final de cuentas, pues tiene que haber un número, ¿no? Aunque a una cualidad le dijo que es un valor numérico, o sea, ¿cómo gradúas el desempeño? O bueno, sí. no es Sí, ya te entendí, ya te entendí. Mira, como les decía, muchos autores, y la base de esta aplicación es que aquellos que tienen un buen compromiso prometen un buen desempeño académico. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo yo mido un buen desempeño? ¿O cómo sé los que sí y los que no? Entonces, como los autores de estas aplicaciones dicen, midiendo, el desempeño es un reflejo o es un síntoma del compromiso que tengan los alumnos. Si yo tengo un alumno comprometido, que manda las tareas a tiempo, que es crítico en los foros, que no nada más dice, sí, estoy de acuerdo y sube su actividad, que está interesado en las sesiones de chat, eso habla de un buen compromiso y augura un buen desempeño. Entonces, el desempeño es, digamos, como te decía, el síntoma de un buen compromiso o el reflejo de. Que otra cosa es el desempeño y otra cosa es el rendimiento que tenga el alumno, ¿no? Que a lo mejor puede haber, la primera semana tuvo un buen desempeño, un buen rendimiento, pero al final del semestre o cuatrimestre, pues el rendimiento vino a menos y evidentemente pues el desempeño. De repente, esa pregunta que me hiciste es el reto para todos, porque si sabemos que este tipo de modalidades exige alumnos autónomos, alumnos comprometidos, con buena gestión del conocimiento, que saben que el contacto físico pues, no va a existir, como sí sucede en lo presencial, y más ahorita en esta etapa en la que muchos, bueno, estamos iniciando, yo diría, en una nueva etapa, en la que muchos que ingresaron en la educación a distancia, ingresaron extrañando la educación presencial. Y para ellos fue totalmente un reto. Entonces, justamente ahorita ya nuestros promedios de edad han bajado y ya la educación a distancia ya es una prioridad, pues, en su elección, porque antes era vista como, bueno, es mi segunda oportunidad. Si no queda en la presencial, bueno, tengo la opción B. Pero ahora muchos de los alumnos ya su primera opción. Entonces, sí, el medir el desempeño es un reto y la forma en cómo lo han resuelto es a su vez midiendo el compromiso. Es qué tanta interacción. Pero también están las otras críticas, ¿no?
no porque me conecte a la computadora y esté al día 3, 4 horas conectados, pero ahí la dejo prendida y no hago nada, quiere decir que voy a tener un buen desempeño. Evidentemente no. Y por otro lado, los profesores, ¿no? Por ejemplo, de repente se nos castiga de que no estuviste en plataforma 3 horas. Y digo, espérate, pero yo estuve haciendo trabajo de escritorio, trabajo de evaluación aquí en mi escritorio, y ya nomás me conecto para subir calificaciones. Entonces, tanto les pasa a los alumnos como a los profesores. Entonces, sí, coincido con tu pregunta, es difícil medir el desempeño. Hasta ahorita ha sido con el compromiso, pero bueno, hay muchas formas en qué seguir pensando en eso, porque otro ejemplo que te puedo decir es el examen de ingreso, ¿no? ¿Es un buen predictor del buen desempeño académico que va a tener el alumno durante la carrera? Lo que hemos visto y desde hace mucho tiempo es que no. No porque saques altos puntajes es promesa de que el alumno se va a desempeñar, porque hemos visto correlaciones totalmente negativas, ¿no? Hay personas que sacan muy poquitos puntos al ingreso, pero como que ya estando dentro de la institución se ven motivados, es el nombre, es el sentirse ya un estudiante de la UNAM o del Politécnico, de cualquier institución, y eso los engrandece y los impulsa, ¿no? Entonces, sí es un reto medir el desempeño. Pero bueno, al menos esta aplicación lo resuelve a través del compromiso y el objetivo es avisarle al alumno cómo está, dónde está parado y cómo se ve en comparación de las demás. Ese es el propósito de las alertas tempranas y preventivas. Pasamos a otro tipo de aplicación, recomendación de cursos. De repente yo vuelvo mucho a las cuestiones comerciales, pero bueno, fíjense qué bonito. El objetivo, ¿conocen lo que es Spotify? ¿No? Spotify es una aplicación principalmente de los celulares que tú puedes entrar a escuchar las canciones que tú quieras. Por ejemplo, le pones Antonio Aguilar y te aparece todos sus discos, todas sus canciones. O pones, ahorita debe estar José José en primer orden, ¿no? Todas las de José José y ahí te las ponen. Alma de Los Ángeles, sí conoce Spotify, perfecto. Entonces, pues, ¿qué creen que hace Spotify? Pues va creando por listas de reproducción. Mira, sabemos que los viernes por la tarde, Gerardo pone puras de Antonio Aguilar y de Miguel Aceves Mejías y de Javier Solís. Pues ya el viernes por la tarde, pues ya le empieza a mandar pues, sus canciones que le gustan, ¿no? Entonces, eso es Spotify. Es la biblioteca de música, o sea, creo que la más grande. Pero fíjense ya que sabemos que es Spotify, fíjense el objetivo que tiene. Es sentir, el propósito de Spotify es que tú como usuario de esa herramienta sientas que la música que estás escuchando te la grabó un amigo que te conoce a la perfección. Que eso me pasaba a mí de repente, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Yo con mis primeras novias grababa mis canciones favoritas en un cassette y le decía, toma, ¿no? Entonces trae ese objetivo, o sea, que tú cuando escuchas, entras a la aplicación, sientas que esas canciones, la lista de reproducción, te las grabó un amigo que te conoce a la perfección, pensando en ese viernes y todas las rancheras que nos gustan, bueno, que me gustan mucho. Fíjense, ese es el objetivo de Spotify. Por otro lado, tenemos a Netflix. Su objetivo principal de Netflix lo conocemos todos, ¿no? Ok, el objetivo es que sus usuarios tengan la mayor satisfacción con el propósito de retenerlos, de mantenerlos cautivos. Y creo que sí lo logra a la perfección, porque en el caso yo cuando vi la primera de Stranger Things, no paré hasta que me acabé el primer serio, así de plano. Imagínense. Ese es el objetivo de Netflix, o sea, que veas una película y luego la otra, o una serie y luego, y te mantenga cautivo. Es el objetivo. ¿Y qué creen? En mi caso particular, cuando una me engancha, lo logra. Otro ejemplo, Amazon. Pues yo imagino que todos hemos comprado alguna vez en Amazon, y particularmente un libro. Y si buscamos un libro de Learning Analytics, ya saben lo que va a aparecer en la base de la página, ¿no? ¿Sabes qué? Personas que han comprado ese libro, además han comprado y este, ¿no? Te hacen las recomendaciones. Y uno dice, ¡ay, joder!
No, pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero aprender un poquito más y te haces del libro y al final no lees el segundo libro que compraste, pero bueno, ahí la tienes. Y lo interesante de esto es que Amazon, el 35% de los ingresos que ellos tienen es gracias a su sistema de recomendación. Imagínense si no es importante. Entonces, si se fijan estos de los sistemas de recomendación, lo aplican las... Ese es un camión, ¿eh? Que creo que va de bajada. Ya pasó el ruido. Eso es muy común. Yo soy de un lugar que se llama Ciudad Guzmán, Jalisco, y ahí cerca está el ingenio de Tamazula. Entonces es común de repente escuchar los camiones en la bajada. Pero bueno. Entonces les decía, las recomendaciones aplican para estas grandes entidades comerciales, pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto sea posible en el ámbito educativo? Imagínense estos objetivos. Que te sugiera un tema como si un amigo que te conoce y sabe de qué adoleces, te recomendara. Ah, mira, estás en álgebra, te voy a enseñar, métete de polinomios. Ahora, imagínense, el objetivo de Netflix, mantenerte el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Ahora imagínense, una plataforma que fuera dinámica, atractiva, donde no seas, me tengo que conectar. ¿Cuánta gente no vemos en el metro, en el camión, viendo el Netflix aquí? Ya ahí van con sus audífonos y, digo, de repente cansa, ¿no? Pero pues, ahí va la gente. Ahora imagínense la gente en su plataforma, ¿no? Sé que a lo mejor lo que estoy diciendo es algo irónico, pero sería lo deseable. Ahora imagínense el seguir a Amazon, el 35% de los ingresos. Pero aquí no hablamos de dinero, sino podemos hablar de intereses. El 35% de las participaciones de los alumnos en foros es gracias a la recomendación de temas, es gracias al leer este autor, es gracias, oye, ¿sabes qué? Miguelito, que ya tomó esta materia, escribió esto y le fue muy bien. Entonces es abrir un poquito el panorama y de tomar lo mejor de otros ejemplos para tratar de ubicarlos acá. Bueno, esto es recomendación de cursos de Learning Analytics, pero todavía no centra lo que es recomendación de cursos en Learning Analytics. Nomás les puse 3 ejemplos y aquí les pongo un referente. En el contexto de la educación, los sistemas de recomendación están destinados a sugerir cuáles cursos deberán tomar los alumnos y en qué secuencia. Es decir, bueno, teniendo ahí la matrícula, pues decir, oye, no puedes llevar matemáticas 1 si no has llevado álgebra, entonces no seas tan osado y pues este es el camino a seguir. O sabes que, bueno, puedes llevar matemáticas, pero ya sabes cómo resolver ecuaciones de primer y segundo orden. Y a lo mejor no te metes a todo el área de álgebra, pero bueno, das el brinco. Entonces, a eso se refiere con recomendación de cursos. Algo aquí interesante es que los alumnos en Estados Unidos en promedio toman 20% más de cursos que los requeridos para graduarse. Como les platiqué, yo por 8 años manejé los datos e información estadística de los alumnos SUAYET y como sabrán, pues las tasas de eficiencia son algo bajas. Entonces, aquellos que logran salir, pues me daba cuenta que de repente se leen con el 110% de crédito, 115%, es decir, superaban lo que les pedía su plan. Entonces, bueno, esto te lleva a pensar 2 cosas. Una es, o realmente les interesó tanto la carrera y la materia que se quisieron hacer de más y más, o la otra, o no conocían su plan o su programa, que de repente metían azarosamente asignaturas que no estaban dentro del plan. Y cuando estaban próximos a graduar, pues te falta el 20%, porque el 20% las tomaste de otras áreas. Entonces por eso salen por encima. Bueno, esa es una muy bonita otras bonitas preguntas que podemos hacer para resolver. Aquellos que tomaron más créditos, ¿cuál fue la razón? ¿Por pasión o por cierto desconocimiento? A ver, David Briceño dice, es diferente el tipo de educación. Se estudia un major, un minor.
Ok. Sí, de acuerdo. ¿Nos puedes dar un poquito más de contexto, David, por favor? Ok, ahí va. El major es en la área de especialización y el minor es un área de interés complementario. ¿Sí? Sí. Relacionado a esto, ¿no? De que a lo mejor no es que te metas a estudiar una asignatura, pero sí un tema que viene a sumar a tomar otra, ¿no? Por lo tanto, se estudian asignaturas extras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, si nos lanzas otra aportación, mientras leemos acá. Bueno, y un ejemplo de recomendación de cursos, hay esta aplicación que se llama Degree Compass. Entonces, esta Degree Compass, hay muchas, ¿eh? Les menciono solamente esta. Además de tener alertas tempranas y preventivas, ¿se acuerdan que les dije que cada nivel que evolucionamos contempla el anterior? Entonces, la recomendación de cursos, además de tener alertas tempranas, también hace recomendación de cursos. Es, digamos, que es un módulo por encima. Y aquí, bueno, este hombre, el doctor Tristan Lenley, desarrolló un modelo predictivo que combina cientos de miles de datos históricos para hacer recomendaciones personalizadas. Sí, todo esto tiene que ver con estadística y bases de datos. Porque si yo en mi serie de datos históricos he visto cómo una persona le ha ido tan bien o tan mal en ciertos cursos y ese patrón se parece a otros patrones de otras personas en esos datos históricos, pues cuando llegue un nuevo alumno que tenga los datos sociodemográficos parecidos, que tenga las historias académicas previas parecidas. Entonces lo que hace este sistema es, mira, tú apenas vas empezando, pero personas con perfiles parecidos al que tú les ha ido bien avanzar así. De eso sí hicimos un ejercicio aquí en la CUAED hace 3 años. Le llamamos pronosticador de cargas académicas. Es decir, tú llegas aquí y en función a tus perfiles, nos metemos en la base de datos, hace comparaciones y te dice, mira, este perfil se parece a este, recomiéndale 3, recomiéndale 4, recomiéndale 5. Y este cubría varios niveles porque bueno, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros alumnos llegan pensando que la educación a distancia es, pues estoy 3 horas en Facebook, le tuiteo, mando correos. Pues no es difícil la educación a distancia, gasto mucho tiempo en la computadora, pero verdaderamente es un reto y más llevar 6 materias a distancia, híjole, si yo con 2 ya me anda. Entonces, muchos de nuestros alumnos llegan sin ese conocimiento porque no saben cómo es estudiar a distancia, no saben cómo los van a evaluar, no saben cuál va a ser la relación con sus profesores, cuál va a ser la frecuencia de comunicación y además creo que intuyen pues que no van a pertenecer a un grupo social de forma físico-presencial. Sí estarán en sus WhatsApps, en sus redes sociales, pero bueno, ustedes saben que eso también es determinante. Entonces, si nosotros a ese alumno que no tiene muchas nociones de la educación a distancia, tú le pronosticas una carga académica, digamos, un poquito laxa de 3 asignaturas, aquí cumplimos varios propósitos, porque al terminar el semestre, en ese primero no tuvo una carga académica excesiva y supo cómo son las evaluaciones, cómo se estudia a distancia, cuál es el contacto con los demás, y eso le da la posibilidad de que asegurar al menos 2 o 3 aprobadas y para el siguiente semestre va a tener una clara noción de todos estos factores que le digo. Entonces ya vas a ver, no, yo no soy de 3, yo soy de 5, yo sí puedo con 5. O sabes que con 3 me costó mucho trabajo, le voy a meter 2. O sea, ese fue el objetivo de este tipo de aplicación. Leo la pregunta. Una pregunta. Esto de la recomendación de cursos lo dice el alumno, ¿verdad? ¿Cómo se combina eso con las asignaturas de la currícula? A ver. Yo le ponía ahí, A ver, Gerardo,
Ayúdenme. No, es que yo ponía, según lo que yo entiendo, en realidad no es el alumno el que recomienda los cursos, sino, o sea, no los decide el alumno. La aplicación con base, una vez que identificó el perfil del estudiante, a lo mejor por su perfil socioeconómico, por su carga de trabajo, por sus compromisos familiares, laborales, la aplicación le sugiere los cursos que puede tomar o la cantidad de cursos que puede tomar. Ok, ya entendí, perdón, que de repente está muy clavado en esto, pero sí, mira, lo que sucede es, como su nombre dice, lo recomienda, no es algo mandatorio. Por este ejemplo que les decía de la recomendación de cargas académicas, el sistema, de acuerdo a las bases de datos históricas y al perfil con el que llegabas de nuevo ingreso, te recomendaba, mira, de acuerdo a tu perfil, hemos visto que a ti te viene bien inscribir 3, pero la decisión final de cuántas inscribir era del alumno, sí. Esa manera de sugerencia y recomendación, sí. ¿Contesté tu pregunta? ¿O Sí, contestamos sí, tu no, pregunta? la pregunta a lo mejor está mal planteada, es que el que decide cuáles tomar es el alumno. O sea, la aplicación, esta aplicación le va a sugerir tal, tal, tal. Y el Ajá. alumno decide. Ahora, ahí lo que me preocupa es este curso más la carga académica, porque yo creo que lo que tú planteas es muy interesante digamos como que ideal. Por lo menos en sociología, en la Facultad de Ciencias Políticas, de entrada están inscritos en 6 materias y no les dan El- chance de preguntar nada. Y se dan unos frentazos, sobre todo quien no tiene conciencia de la necesidad de la autoorganización, del autoconocimiento, de las habilidades tecnológicas. Ahí es donde me hace ruido muchas de las propuestas, o sea, cómo aterrizamos, por ejemplo, yo como docente en línea, cómo aterrizo todo esto con los alumnos, y es lo que decía al principio, cuando tienes, pues no sé si cruzado, ¿verdad? O más bien como el contexto de la estructura institucional, del diseño institucional. O sea, están escritos a 6 materias y tal, ¿no? O sea, no necesariamente está como este filtro. Se va filtrando, porque por supuesto que se va filtrando. De repente encuentras gente que pues ya no regresa porque es la hora que no encuentra dónde prender la computadora, ¿no? Por poner un extremo. Y ese ejemplo que tomas sucede en muchas divisiones. En la que yo tengo, donde yo soy profesor, es en la Facultad de Contaduría y pasa exactamente lo mismo. Y yo les pregunto, ¿en realidad el SOAYET presume de ser un modelo flexible? No, mi opinión, disculpen, pero es no. No, nomás Porque presume. está escrito. Entonces, pues oye, como una persona que trabaja, padre de familia, responsabilidades, preocupaciones, necesidades como todos los que tenemos, y 6 materias, wow. O sea, realmente es un reto. A veces digo que muchos de nuestros egresados salen más que gracias al sistema, a pesar del sistema. Entonces, bueno, pero bueno, estamos aquí, además de ser críticos, buscar posibles soluciones y yo parto mucho de esa idea, no es que todo esté mal, ¿no? Al contrario, podemos estar mejor. Y justamente por eso tenemos este tipo de reuniones, de seminarios, y de repente pues hay que pasar por la crítica y vernos y señalar qué está bien hecho, qué puede estar mejor. Entonces, ojalá me entiendan que no es con ánimos denostativos, sino ánimos de hacer de esto un mejor esfuerzo y un mejor trabajo. Entonces, este, pero sí, se han hecho esfuerzos porque eso que decías, curiosamente, primer semestre 6 asignaturas y pues el 30%, esas 6 las reprueban todito, las vuelvan a inscribir segundo semestre y ¿qué creen que pasa? Las vuelven a tomar. Ya después al tercer semestre el alumno está desmotivado, desanimado, dice que no sirve para nada, que no es cierto, porque el término de abandono es muy castigador, porque el abandono se le confiere toda la culpa al alumno. O sea, como que él fue el que abandonó, él fue el que soltó, pero no, la relación es alumno, profesor, institución. O sea, entonces o el de fracaso. Igual se le confiere toda la culpa al alumno, ¿no?
Pero bueno, son los conceptos que se han venido utilizando por mucho tiempo y ya han quedado, pero sí eso es algo castigador hacia el alumno, ¿eh? Entonces, volviendo, entonces, bueno, este es un ejemplo de Degree Compass de la Universidad de, no, la primera fue de Purdue. Y aprendizaje adaptativo. Ya vamos mejorando, ya vamos llegando al estado deseado. Entonces, el aprendizaje adaptativo se compone de un modelo de 3 componentes. Uno es contenido, otro es el alumno y otro es la instrucción, ahí la instrucción es la parte inteligente, digamos. Entonces, dentro del contenido hay una estructura y secuencia. O sea, qué debe estudiar primero, después qué tema y así sucesivamente. Y por otro lado tenemos el alumno y nivel de habilidad. Habrá temas que a los alumnos se les haga más fácil entender, más fácil comprender, y habrá otros en los que se detengan para poder repasar. Entonces, la instrucción justamente es el elemento inteligente que está viendo entre el alumno cómo avanza en sus contenidos. Entonces, la instrucción va viendo, es habilidoso en esta área, deja dar la otra instrucción, que no ve este contenido, ahora que se vaya por este otro lado. Y aquí les pongo 2 diagramitas. En lugar de ser, digamos, secuencias lineales, pues son secuencias, la expresión, no lineales, en las cuales de repente tiene que tomar de la E, tiene que ir a la M para llegar a la F, en lugar de llegar de E a F, pero de repente ya no tiene que pasar ni por G, ni por W, ni por N, hasta llegar a X. Entonces, aquí ahora sí que el factor inteligente es la instrucción. La instrucción pensemos que es un visor que está viendo por un lado el contenido y por otro lado al alumno y está viendo cómo el alumno responde a ese contenido. Y en función de cómo va respondiendo, la instrucción va generando o va alternando contenidos. Digamos que va midiendo al alumno en sus niveles de habilidad, en cómo puede ir avanzando. Y 2 ejemplos de este aprendizaje adaptativo. Y claro que aquí perdón que vuelva, en ese de contenido, pues ahí viene lo del currículo, ¿verdad? Ahí viene, que debe ser un currículo dinámico. Que ese es un reto también. ¿Cómo haces un currículo dinámico? De repente, pues, bueno, metemos estilos de aprendizaje, metemos diferentes asimilaciones de los recursos, de los contenidos. Claro, o sea, el decirlo se oye muy fácil, pero hacerlo eso es el reto. Porque de estos 3 elementos, yo les puedo decir que el más difícil es ese. La instrucción, tener el elemento, la cajita negra que aplique los algoritmos que uno programa, eso sin problema. El asunto está en el contenido. O sea, tener todo esto dinámico, que le presentes un mismo contenido al alumno de diferentes formas, eso es el reto. Luego, bueno, aplicaciones, hay 2 muy grandes. Una se llama Cogbooks y otra se llama Alex. Son aplicaciones, yo no he tenido la oportunidad de interactuar con ellos, son propietarias, es decir, pues hay que pagar un dinero para tener acceso a ellas. Pero si se fijan, a lo que logramos alcanzar, pues son los dashboards o los cuadros de control, en lo cual trae todo lo demás, trae alertas tempranas, trae recomendación de cursos y todo esto de aprendizaje adaptativo. Y bueno, son más elaboradas. Me regreso a Ethel. Y también a David, que menciona que esto es parte de la educación 4.0. A ver. Espérenme, ahí voy. Una pregunta, ok, esa ya, luego y luego, desafortunadamente la institución aquí muchas veces no es, sí, desafortunadamente no es flexible ni con los alumnos ni con los profesores, como dice Ethel, y yo concuerdo a ella. Y fíjense que esto se vuelve como una cadenita, ¿no? Y después los profesores no somos flexibles con los alumnos. Y ni entramos a detalles porque, porque aquí me pongo a llorar. Así es, David. Esa descripción es parte de la educación 4.0 o institucionalmente estamos con el 2.0. Porque ya, miren, la web
sé que no estamos hablando un poquito de la web, pero va por allá. La web 1.0 era pues, el surgimiento de Internet. Unos pocos podían escribir algo y éramos muchos los que veíamos eso que escribían. La 2.0 es se abrió la red para todos, el Internet para todos. Ya cualquiera puede publicar en Internet, ya puede postear. Somos muchos los que leemos y los que posteamos. Y la 3.0, si no me recuerdo, ya tiene cuestiones, elementos de semántica, porque ya vas a ver Internet cuando nos referimos en algo en particular. No es lo mismo que escribamos el ejemplo de la manzana, te presenta la marca Apple, te presenta una manzana o te parece un producto de limpieza la manzana, ¿no? Entonces va a tener ese contenido semántico que va a saber a qué nos referimos y es ahí cuando ya se está haciendo más inteligente la Internet. Pero Educación 4.0 yo no lo había escuchado. Si David gusta comentarnos algo y participar, será bienvenido. Pero creo que no tiene micrófono, ¿verdad? Ahorita te digo. A ver. Sí, ¿no? Sí, David, sí tienes tu micrófono, te lo activo. Si gusta compartirnos eso de la educación 4.0. Ya está activo tu micrófono. Perfecto. Pero no quiero hablar. No, bueno, pues, parte del seminario es todos aportar, todos opinar, y bueno, me dejan esa tarea, vamos a leer a qué se refiere esa educación 4.0 y a qué elementos se refiere. Ok, es homóloga a la industria 4.0, el aprendizaje es personalizado. No sirve, ok, no te preocupes. Justamente ahorita que dices, van a decir que soy mago, pero ¿cómo creen que voy a cerrar? Fíjense que no la he leído como educación 4.0, pero la tendencia de Learning Analytics, además, su core business o su principal stakeholder es el alumno. Y justamente llevar una educación personalizada. Es por eso, bueno, que en este ejemplo aquí de aprendizaje adaptativo, pues le presenta un sistema donde, digamos, se hace de todos los elementos de los que ya les he platicado, ¿no? Pero sí, okay, llegamos para allá. También tiene como centro el aprendizaje adaptativo, sí, por supuesto. Sí, sí, en esta evolución que les digo de las diferentes aplicaciones, la intención o el estado deseado es llegar a un aprendizaje adaptativo que trabaje o se adapte, valga la redundancia, en función del alumno. Algunas instituciones que han implementado la Analytics, la que les dije de Purdue, en lo que intervenciones y luces de alarma, ¿no? Como las que vimos, New York Institute of Technology, identificando los alumnos que están en riesgo. California State University, analizan los datos de una forma muy diseminada, muy granular. El Colegio Marista, modelos predictivos, transfiriendo de entre sus diferentes campus. Aumento de la retención. Otro es tener teniendo una perspectiva de análisis para el caso de Open University, análisis predictivos, analizando redes sociales, y bueno, y personalizando las rutas que en la planeación de cursos. A ver, nos compartió una liga del Politécnico. Muchas gracias, David. La voy a abrir para tenerla aquí al ladito y ahorita le damos un ojito. Entonces, bueno, acuérdense del término de huella digital. Volviendo un poquito, hicimos un ejercicio, bueno, nosotros en el SOYET ya podemos estar, bueno, ya hacemos ciertas cosas en Learning Analytics, como el que les decía de cargas horarias, y qué datos se necesitan para hacer algo en Learning Analytics: demográficos, socioeconómicos, académicos, tanto previos y actuales, actividad y las actividades de aprendizaje, es decir, cómo les va, qué tan bien les va. La matrícula de educación superior en modelos presenciales hasta el 2015 era de 440,000 estudiantes
que esto en un cálculo estimado estamos hablando de 22 terabytes de información. Ups. Y aquí en el Swagger hicimos un ejercicio por tamaño de facultad, por tamaño de facultad en función de los alumnos, y nosotros estaríamos hablando que en el Swagger se manejan 631 gigabytes al año de datos, de los cuales estos 63 gigabytes son estructurados, es decir, son los que podemos trabajar fácilmente actualmente. Claro que pues, el grueso, los 570 gigabytes, son los no estructurados. Como recordarán, son los foros, los chats, los podcasts, las tareas que entregan, todo eso. Con eso lo que quiero decir es que estamos en situación de hacer crecer esto, el Learning Analytics aquí en Swagger, sí, sin duda, sin problema. Tenemos el recurso principal que son los datos. Que claro, que estos datos hay que aplicarles, si se acuerdan, las 9 V's del dato para tener una mejor concepción de todo esto. Lo que decían, miren, no crean que la puse ahorita de rápido. Todo esto nos lleva al reto de personalizar la educación. Y pongo aquí unas breves citas de estos autores que me voy a permitir leer. La mayoría de la enseñanza, puntos suspensivos, enseña al mundo promedio. Cuando hay una gran cantidad de alumnos que no están en... ¿Cuándo? Hay una gran cantidad de alumnos que no están en el promedio. Y la razón del por qué me gusta el Learning Analytics es por proveer la oportunidad de personalizar el aprendizaje. Eso lo dice este autor, Bart Rienties. Hay otro, Timothy McKay, que dice, nunca debemos estar interactuando con los estudiantes como si fueran todos iguales. Totalmente de acuerdo. Se me hace una bonita analogía o metáfora. Siempre pongo el ejemplo de la ropa unitalla, de las tallas chicas, mediana y grande o extra grande. La posibilidad de recurrir a un sastre. Learning Analytics ofrece un traje a la medida para cada alumno. Muchos estudiantes terminan en situaciones de aprendizaje del tipo unitalla. Mark, pues sí, ¿no? Qué mejor sería que toda la educación respondiera pues, a intereses, gustos, necesidades personales, ¿no? Y avances diferentes. Es por ahí que estos tipos de sistemas deben ser totalmente flexibles. No todos tenemos las mismas ganas de terminar, las mismas prisas. Hay un sinfín de factores. Desafortunadamente ya no existe la liga de redes de... No sé si alguien está preguntando. A ver, permítanme, porque de repente... Ok. Lari, si alguien pregunta algo, por favor me paras. Sí, claro, estaba, más que nada, David se despidió que tenía que salir. Saludos, David. No, creo que ya se fue. Gracias por compartir. Pero sí, continúa. Ya casi llegamos al final, no se preocupen, ya creo que 2 láminas y más. Las redes de colaboración, justamente en un ejercicio de redes y sus nodos, les digo, ya lo bajaron, yo creo que algo pasó. Me parece que el autor se molestó, porque lleva un año que ya no está en línea, pero estaba muy bonito porque era totalmente dinámico. Y nosotros podíamos ver aquí quién eran los principales autores, sobre qué temas escribían. Entonces, si supongamos uno se posicionaba sobre este nodito y te resaltaba todas las aristas de su equipo de trabajo y de sus especialidades, por un lado aparecía. Era muy bonita, espero algún día la vuelvan a subir. A quienes les interesa todo esto de Analytics, hay comunidades ya muy bien formadas, donde tienen sus simposiums y sus sesiones de trabajo. Aquí les puse, bueno, está la International Conference on Educational Data Mining, que es en junio de cada año, ahí les dejo la cita. Como les decía, esto de Data Mining, Educational Data Mining es más perfilado para los ingenieros, para los estadísticos, para los matemáticos. Es aquellas personas que están preocupados más por la técnica. El Learning Analytics and Knowledge Conference entre marzo y abril de cada año, les dejo ahí igual la URL. Es la Sociedad de Learning Analytics and Research. Digamos que con base al LAC se creó Solar. Hay un journal dedicado a Education Data Mining,
arrancó en el 2009 y hay otro journal dedicado para Learning Analytics. Entonces, bueno, estas son fuentes de información y simposios a los cuales puede interesarse, entrar a sus ligas y, bueno, conocer más al respecto. Y termino mi presentación con un pensamiento que me ha gustado mucho, que dice que no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Pues sin más por el momento. Mira, Lari, dijimos que a las 2, ¿verdad? Me falta un minuto, si quieres, mientras les platico un chiste. Sí. O alcanza para una pregunta. Ah, no. No, por supuesto. Estoy a sus órdenes. Desean hacerme la pregunta ahorita, aquí estoy. Desean hacerla después. Lari sabe dónde vivo y cómo me llamo. Gracias. Yo sí tengo una pregunta. Considerando que estás dentro de la UNAM, dentro de SOIET, ¿qué tanta apertura, qué tanta sensibilidad tienen las diferentes entidades académicas? Y me refiero desde la... Ay, perdón. Perdón, te seguí hasta que dijiste qué tanta apertura. Ajá, o sensibilidad tienen las entidades académicas, sea a nivel de directivos, o a nivel de sindicatos, o a nivel administrativo, o sea, para justamente hacer sensible esto. A mí me interesa mucho investigar respecto de... Yo tengo 8 años en educación a distancia, de ser docente tengo casi 30, y me interesa mucho definir estrategias de retención para disminuir la deserción en la modalidad a distancia. O sea, quiero hacerlo como un proyecto para el doctorado. Y no sé, o sea, bueno, no digo que eso no pueda servir, de hecho me parece bastante, que me vea bastante ad hoc, pero yo sí me quedo mucho en la idea de cómo detectar. Son 2 preguntas. La primera es esta: ¿qué tanta apertura tú sientes que tienen realmente las entidades? Eso es bastante enriquecedor, pero ¿qué tanta apertura hay por parte de quienes deciden, no? Y la otra es que yo me quedo más, incluso por esta cuestión del aprendizaje adaptativo, de que debe haber una motivación. Yo puedo ser el resorte que detone la motivación del alumno, pero si él no encuentra el propio mecanismo de motivación, entonces no necesariamente vamos a avanzar mucho. Pero no sé, quiero saber tu opinión. Voy a empezar por la última. Recordando este autor a Tinto, dice que los alumnos a distancia tienen 2 grandes compromisos, motivaciones. Uno es el personal y otro es con el de la institución. Y tocas un tema muy importante, o sea, ¿cómo le hago para que ese alumno se mantenga motivado todo el tiempo en el que está aquí? Y justamente de ahí conozco a Larisa, de que justamente ella se ha preocupado mucho por atender primero que tengan un sentido de pertenencia a los alumnos del SOIET, porque bueno, sí, estoy en SOIET, sí es de la UNAM, pero estoy en Oaxaca, ¿no? O sí, pero estoy en Tijuana, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy acertado el tema de desarrollar ese sentido de pertenencia, de que esos símbolos, de que esos valores se hagan parte de ellos, que al final de cuentas a los que estamos aquí dentro de CEU en sus diferentes campus, son los que de repente los que te vienen a empujar y a sacar las cosas adelante. Y fíjate qué curioso, yo también estoy en el tema del doctorado y mi tema está en función, o está muy relacionado a descubrir los factores de retención para la eficiencia terminal. Y sí, es un reto, es cómo mantengo a mi alumno atento, ¿no? Y mucho de lo que he leído es, pues, una, la institución que debe establecer muy claros los canales de comunicación, mantenerse siempre informados con el alumno, que exista un tutor, un guía, que sea el que, digamos, sea el puente entre el alumno y la institución, el puente entre el alumno y el profesor, porque, pues, desafortunadamente no digo habemos, hay muchos profesores que pasan un mes, pasan 2 meses, no califican las actividades, y eso, ¿cómo le pides a un alumno que mantenga una motivación si cuando no se siente ni escuchado ni visto? Y yo considero que debemos empezar por casa, tener mejor selección de nuestros profesores, porque ¿cómo pedimos compromiso y autonomía a un alumno cuando algunos no promueven ese compromiso ni esa autonomía?
Estaría padre platicarlo más de él, porque yo también tengo muchos intereses en atender todo esto desde una manera, desde un modelo conceptual, partiendo ahí, y para entender bien cuáles son los factores, porque ahí están los familiares, están los institucionales, están los personales y están los de la comunidad o en contexto, porque no es lo mismo la región de, cierta región de Tlaxcala. Hay un ejemplo, una anécdota, espero no equivocarme, que creo que en Oaxaca había un grupo de alumnas de psicología que hicieron su grupo de 6, 7, y de repente a una se encargaba de cuidar a todos los niños, mientras las otras 6 estudiaban un tema en particular. Y después esa que había tocado cuidar a los niños, se integraba al grupo y digamos, pues ahí está claramente que nadie lo dice o nadie lo sugiere, es las mismas personas que se encuentran motivadas, se socializan, se ponen de acuerdo y sacan adelante, ¿no?, sus estudios. Y de esos, bueno, tengo muchos otros ejemplos que hemos detectado de que igual, otro es el de, hemos visto personas que semestre a semestre se inscriben, reescriben, y únicamente han pasado 2 asignaturas, 3, las mínimas. Y ándale que nos hemos dado cuenta que muchos de ellos, imagínense que lo bonito, los riesgos de conocer bien un sistema. Eran personas que se dedicaban mucho al comercio informal. Entonces, imagínense, pues yo tengo mi puestecito, no tengo seguridad social. Bueno, por ahí sé que si estudio en la institución a distancia, pues al menos tengo seguro, ¿no? Aseguro a mis hijos, aseguro a mi esposa. Y bueno, encuentran una vía a solucionar un problema social, ¿no? O el taxista, ¿no? O el chofer de camión, ¿no? Pues fíjense y no son pocos, ¿eh? Y esto pasa de voz en voz. Y sabiendo de que, bueno, en el SUAYET te piden menos puntajes para hacer tu admisión que otro, no tengo el compromiso, o sea, lejos, pues se vuelve una oportunidad para ciertos sectores, ¿no? Espero que esto no lo vayan a televisar en cadena nacional, porque si no... Bueno, esa pregunta la cortamos de YouTube. Y ahí ponemos un chistecito. Algo. Sí. Pero bueno, son de las cosas que de la primera lámina que empecé del dato, información, conocimiento, sabiduría, o sea, saber cómo nuestros alumnos utilizan el sistema. Hay gente que lo utiliza para estudiar, para estar mejor, para mejores puestos en su trabajo, para ganar más dinero. Hay gente que lo estudia únicamente por orgullo, porque mis hijos ya están estudiando. Y yo quiero que en casa vean que yo también puedo ser abogado, yo también puedo ser administrador. Entonces, son muchos los motivantes, ¿no? Pero sí es algo que hay que discutir mucho. Y ya no me acuerdo de la primera pregunta. ¿Qué tanta receptividad identificas tú en las académicas? Digo, porque a lo mejor de propuestas podemos tener muchas, pero de repente yo tengo, o sea, por ejemplo, ¿no? En la UNAM tengo grupos de 100 personas, en la UNAM tengo grupos de 25 personas que no entran, ¿no? O sea, entonces, y lo que decía hace rato es así como muy claro. Y tengo que estar 4 horas en plataforma, ¿no? Hoy en la mañana me pasó, tenía 6 trabajos para calificar y tenía que estar 4 horas en plataforma. Digo, ni yendo letra por letra, agotaba las 4 horas. Que es un requisito de contratación. Entonces, ¿qué tanta sensibilidad hay en las autoridades educativas para justamente llevar a cabo esto, ¿no? Profundizar. Yo no sabía esto, por ejemplo, del perfil del alumno del SUAYET, que comentas del taxista, esto, ¿no? Y de duro, el lunar, yo también un tiempo estuve por allá, fíjate. Tiene sus particularidades y cada vez pues fueron creciendo los tamaños de los grupos, cada vez se fueron exigiendo más diplomados, con la amenaza de que si no acreditabas el diplomado ya no te iban a dar curso, ya iba uno todo temeroso, cruza los diplomados y pareciera que fue al revés. Fue, bueno, mi experiencia. Cursé todos los diplomados y ya no tienes curso. Bueno, está bien. Particularmente aquí, ya me acordé por qué se me olvidó.
la respuesta es difícil. Hemos llevado ciertas iniciativas, ciertas propuestas, pero de repente, bueno, los intereses corren por otros caminos y no. Y lo que amerita mucho trabajo, lo que amerita, pues, mucho análisis, investigación, preguntarte las cosas, entrevistar a los alumnos, pues, de repente no son tan bien escuchados como uno quisiera. Incluso abrir la información, ¿no? Para empezar por ahí. Empezando por ahí. Inclusive, identificamos una vez alumnos que eran alumnos recuperables, que estaban en Oaxaca y podemos, por ejemplo, eran 80 personas que podíamos recuperar, digo, no fácilmente, o sea, con apoyo de la institución, o imagínense que enviamos, voy a inventar, no soy la de psicología, yo soy ingeniero, pero que enviamos el profesor de psicología clínica que haga una estancia 3 semanas en Oaxaca y que los tenga, y sabemos que la mayoría es a distancia, pero oye, o sea, que vean los alumnos que aparte del lado de la institución hay un compromiso hacia ellos, y aquí estoy, ¿no? O aquí estamos. Eso sería. Y les dijimos, miren, son estos alumnos, se llaman así, su correo es tal, viven en tal lado. No pasó a mayores. Aquí hay un comentario, y que incluso, bueno, yo creo que viene un poco con esta respuesta que acabas de dar, Gerardo, que dice Luis: un desafío de la flexibilidad es integrar a alumnos que usan el grupo para sobrellevar los estudios, que incluso ellos vienen de modelos conductistas y a veces ellos mismos buscan respuestas universales, ¿no? Entonces, va un poco pegado porque por un lado es la flexibilidad de como institución que haces para hacer algo más personalizado y atender necesidades que detectaste en ese momento. Y luego es la flexibilidad que también deba de estar abierto para, desde el estudiante, adaptarse a estos cambios, ¿no? Sí, bueno, estas nuevas formas de entender y saber estudiar, ¿no? Sí. Está bueno el reto. Sí, y yo creo que, bueno, no sé, en esta parte o sea, un poco en ese sentido, entendería que cuando tú partes de ciertos patrones de desempeño de los estudiantes que se mueven dentro de este común, el Unitaya, pues esos podrían dar respuesta a estos modos universales de trabajo, pero tener la apertura a, ok, manejo un estándar, eso no quiere decir que me quede únicamente con ese estándar y sí pueda atender a todos los que se salen de ese estándar, ¿no? Sí, bueno, el traje Unitaya ahí está, ¿no? Pero pues, por ejemplo, el simple caso, el alumno que no cumple con un programa de actividades, un calendario de actividades, porque le resulta trabajar, en lugar de trabajar en paralelo, le resulta trabajar en serie, pues démosle esa oportunidad, ¿no? Nada más lo que sí les digo a esos alumnos, oye, pues no seas malo, avísame. Ahí estoy 3 meses y no sé nada de ti, pues ¿qué pienso? Pues que no. Abandonaste. Entonces sí les digo a todos, por favor, acusen de recibido. O sea, lo fundamental es la comunicación, como en todos lados, ¿no? Oye, no va a poder por esto. O muchos alumnos que de repente están en órdenes militares o policía federal. Me voy de curso 1 mes. Ah, ok, está bien. Pues así sí. Es, la comunicación es la orden. Hay un artículo de una persona que se llama Epstein, donde dice que hay 3 grandes nodos. Uno es el alumno, la institución y la comunidad. Y entonces, si gustan, ahorita les cuento, pero está enfocado principalmente y maneja 6 etapas diferentes en el cual dice cómo podemos sobreponernos a la poca eficiencia terminal o al abandono. Mal dicho abandono, pero bueno, es como se dice. Bueno, es como hemos venido diciendo. Y se llama, justamente hoy estaba leyendo de ella, apellida Epstein,
Y ahorita les digo su nombre. Ah, bueno, creo que es Jules Epstein, pero interesante el asunto como lo trata ella. Y Si pudieras poner el nombre del autor en el chat, Gerardo. Sí, sí, sí. Porfa. Inclusive les pongo aquí una pequeña impresión. Ahí estoy. Model 6. En lo que escribes, Luis, sí quedó, atendí a tu pregunta, como la entendí, como la... Nada más que esta cosita. Es que de repente, no me estoy quejando, pero este tiene un tecladito muy chiquito. Entonces, de repente... No, sí te estás quejando. ¿Te estoy quejando? No. Bueno, era mi... Esta laptop está muy chiquita. Miren, les paso. Ahí está. Ahí está. Aquí es una breve reseña nada más, pero bueno, el artículo después, si gusta, se lo paso a Lari. Y no te veo. ¿Dónde está el chat? Ah, aquí está. Chat. Sí, Es por ejemplo... una breve reseña, muy por encima. Ok. Luis comenta esta parte de que lo que decías, la comunicación es muy importante, ¿no? Y yo creo que algo que sí, de todas formas, no deberíamos de perder de vista y que afortunadamente las tecnologías también han contribuido a ello es, aun cuando estamos hablando de esta educación personalizada y cómo acercarte a los intereses y a las necesidades específicas del individuo, si eso lo acompañas justo con todas estas redes de comunicación que puedes tener, eso también complementa y fortalece ese mismo proceso de formación, más allá de que existan intereses específicos diferentes entre los distintos estudiantes, ¿no? Sí. Hilary. Es una criada. Pues no sé si quieran agregar algo más. Sé que estamos ya un poco pasados de tiempo. También estuvo un poco accidentado nuestro inicio y eso también nos quitó un tiempo en el arranque, ¿no? Yo les ofrezco nuevamente una disculpa tanto por el video del doctor Peña que el audio quedó mal. Yo espero que subiéndolo en YouTube, por lo menos ya cada quien desde su computadora pueda escucharlo es mejor. Y luego la parte que tuvimos que cortar a Gerardo y hacer una siguiente grabación. Pero de todas formas, pues les agradezco muchísimo porque siguieron, se volvieron a conectar y se mantuvieron y muy atentos. No sé si queda alguna pregunta, si un comentario, Gerardo. Ismene, no sé si está todavía ahí contigo. No, se tuvo que retirar. Les comparto mi Twitter. Soy muy usuario de Twitter. Les comparto mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes. Y a mí fíjense, voy a cerrar con un comentario. Adelante. ¿Por qué? No me lo han preguntado, pero ¿por qué soy usuario de Twitter y no de Facebook? Fíjense, uno en Facebook puedes escribir una prosa larguísima, puedes meter videos, puedes meter imágenes y posteas eso y lo mandas a la red. Y en Twitter, bueno, hace año y medio, ya creció de 144 caracteres a 248. Entonces tienes una restricción. Fíjense dónde queda la inteligencia. En el Facebook, tú no te preocupas por medirte. O sea, tú escribes todo lo que tú quieras y el hacerse de la información que tú escribes queda para el usuario, para el visor, para el que te quiere ver. Pero en Twitter no. En Twitter la inteligencia surge o nace de la persona que postea, porque sabe que no debe sobrepasar los 248 caracteres. Entonces, tanto para los que postean en Twitter y usan Twitter, es más accesible la información en ese sentido. O sea, puedes revisar más información en menos tiempo que en Facebook. Pero bueno, en Facebook
es multimedia. O sea, también Twitter, pero bueno, hay una restricción. Y con eso cierro. Pues en Twitter. Pues en Twitter. Anuncio Twitter. No, pues muchísimas gracias, Gerardo. Pues las felicitaciones están en el chat con respecto a tu exposición. Exacto. Yo me uno a las felicitaciones, te agradezco muchísimo. Gracias por invitarme. Un placer estar siempre con ustedes y hacer de esto un espacio mejor para nuestros alumnos, nosotros como profesores y evidentemente como institución, ¿no? Gracias, muchas gracias. Y pues gracias a todos. Yo les aviso cuando esté arriba el video para que también lo puedan volver a consultar. Y pues bueno, estamos en contacto y ya nos veremos en nuestra siguiente y última sesión del seminario en noviembre. Gracias. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? La última sesión, ¿la deberíamos de considerar para el trabajo final? Porque vamos a estar como al 5 para la hora. Sí, no. De hecho, según yo, cuando mandamos los lineamientos del trabajo final, comentábamos que la última sesión es el último miércoles de noviembre y el trabajo final tienen para entregarlo cuando salimos de vacaciones, el 10 de diciembre, creo. Ajá, Sí. pero la pregunta es, ¿la próxima sesión va a ser así igual sobre una temática? Y digamos que haz de cuenta que fuera la neta del planeta y entonces, ups, yo ya empecé. ¿Cómo lo incorporo? Ajá. Bueno, justo por eso decíamos dar ese espacio y que entonces, si las sesiones finales de noviembre, todavía quedan 10, 15 días para que puedan entregar el trabajo y entonces sí puedan incorporar, ¿no? Porque efectivamente pues no sería justo ni con el ponente ni con ustedes que el último tema fuera el día que tienen que entregar el trabajo final y entonces pues ya seguro ese tema no entró, ¿no? Entonces no se entregan al mismo tiempo, el trabajo final se entrega antes de que salgamos de vacaciones. Gracias, muchas gracias, muy buena sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ethel. Yo sí te voy a escribir porque sí quiero comentar muchas cosas. Adelante, tú explótalo, Ethel. Muy bien, perdón. Sí. Ok, pues gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bye.